Y yo soy un poquito muy por decirlo así. Sea agresivo el mercadeo, sea constante. Yo sé que demanda tiempo, que si uno como emprendedor, cada vez pasa que somos, como popularmente somos somos la asistente, somos la secretaria, somos quienes entregamos, somos quienes dejamos los paquetes en correo de Costa Rica, somos quienes montamos los artes, quienes publicamos. A veces nos toca ese rol cuando estamos iniciando nuestros negocios, pero todo su proceso, conforme el negocio va generando, pues ahí poco a poco vamos a meter un asistente, tal vez que nos ayude en la parte de todo esto del ambiente digital, que nos ayude en las redes sociales, que nos ayude a montar los artes, que nos ayude a mandar los correos masivos, que nos ayude con el WhatsApp. Hoy por hoy la gente, el cliente es muy exigente, se ha vuelto muy exigente, que es que se le responda muy rápido, la mayor brevedad posible, porque acuérdense, si no respondemos rápido, lo que estamos haciendo es que la persona se nos vaya a la competencia, que si estamos ocupados, que no podemos atender ese WhatsApp, ojalá también podemos decirle a esa persona que nos escribió, justificamos un poquito porque estamos ocupados, tal vez estamos con pedido, pero que lo vamos a atender a la mayor brevedad posible. Y ese mercado es un tú a tú con los clientes, volverlo nuestro amigo, nuestro confidente. Siempre digo, el cliente es parte de la familia de un negocio, es nuestro aliado estratégico. El salario viene de nuestros clientes y pues hay que satisfacerlo, hay que enamorarlo, hay que deleitarlo. Así que yo espero, ahorita que vamos a iniciar mes, que es el último mes, uno de los meses de temporada alta, que saquemos el provecho, que corramos esa milla extra, salgamos de la zona de confort. Y si ustedes son agresivos con todas esas herramientas digitales que les mencioné, yo sé que ustedes van a notar ese cambio. Yo doy fe de emprendedores y capacitados que yo les enseño esas herramientas y las ponen en acción y siguen todo y me dicen, profe, mira que me está yendo bien. Conozco el caso de una emprendedora que fue del cantón de Naranjo, que ella no hacía envíos por correo de Costa Rica y a través de una capacitación aprendió. Me acuerdo una vez que me mandó un mensaje, profe, yo que hoy mandé mi primer paquete y fue a Guanacaste. Y desde entonces no ha dejado de hacer envíos a todo el país. Es cuestión de compromiso, es cuestión de actitud. Yo sé que emprender no es nada fácil, pero vale la pena. Y si usted va a ver resultados, cuando usted se compromete con su negocio. Un negocio es como un hijo, y como un hijo hay que dedicarle tiempo, hay que estarle inyectando capital, hay que entusiasmarse, hay que ponerle ganas. Y ese es el mensaje con el que yo quiero cerrar esta noche, porque ya es la última charla de este ciclo de charlas de emprendedores del cantón. Pónganle en sus negocios alma, vida y corazón. El éxito siempre va a depender del dueño del negocio. Uno es responsable, sea del éxito o del fracaso. Que si fracasamos, si las cosas no están saliendo bien, sigamos adelante, cambiamos de plan, hacemos pequeños ajustes, pero sigamos adelante, porque yo sé que siempre se puede lograr los objetivos y esas metas. Y ya para darle ahorita el pase a Ingrid, estamos ya finalizando el año, ya es el último mes que nos queda. Ojalá que en diciembre saquen el tiempito para redactar, para escribir, tomen un papel, un lápiz y escriban los objetivos que usted quiere lograr en su negocio en el 2021, porque cuando usted tiene un objetivo y traza todo un plan de acción, usted se va a emocionar y se va a comprometer con ese negocio. Yo sé que este año ha sido bastante difícil, mucha gente se ha reinventado, ha innovado, ha hecho otros negocios. Conozco el caso de una chica aquí en Cartago que tiene un negocio de eventos especiales. Prácticamente este año no se podía hacer eventos y al final empezó a vender frutas empacadas, hortalizas empacadas, diversificó por necesidad y tengo entendido que se puso una cafetería, de cómo diversificó, o sea, no se quedó de brazos cruzados. Entonces la parte bonita de las crisis en un negocio, no tiene de brazos cruzados, siempre hay que seguir adelante. Así que yo espero que les haya gustado eso. Si tienen duda, no sé, Ingrid, si alguien tiene ahí consultas para poder evacuarlas.
Bueno, en realidad agradecimientos respecto a la charla. Lo que voy a realizar es como un resumen, como lo hemos venido haciendo, para que las personas que tal vez en este momento se pueden estar conectando, puedan de alguna manera darse cuenta cuál fue el tema, la importancia del mismo, y poder accesar a la charla completa, que creo que estuvo genial, como todas, por supuesto. Y Claudia, sí, es como un resumen, pero si usted al final ve que puede reforzar algo, ¿verdad? Obviamente es como para que la gente se dé una idea de esta charla. Mencionaste los pasos de un plan de marketing, las herramientas, la importancia de las herramientas, una de esas, perdón, las redes sociales, otra de las que, bueno, principalmente Facebook e Instagram y el enlace entre las mismas. Igualmente hablaste de las aplicaciones que se pueden usar, ¿verdad? A veces la gente piensa que no puede hacer un diseño de un afiche muy bonito porque no tengo dinero para pagarle a alguien que me lo haga, pero tiene que animarse a usar Canva, por ejemplo, que es una de las que nos explicaste ahorita, y empezar a travesear. Y yo creo que de alguna manera todos hemos aprendido así, ¿verdad? En el momento que nos dan un celular y no sabemos cómo funciona, tal vez en ese momento no conocemos un montón de cosas de nuestro celular, pero 1 o 2 meses después conocemos cómo funciona a cabalidad. Igualmente con las aplicaciones, tenemos que atrevernos. Lo otro es la importancia de planear los contenidos. Yo creo que se nota cuando hay un orden lógico de qué es lo que se quiere vender y cómo se quiere vender. Entonces, y ese orden hace que el cliente sienta o la clienta sienta de alguna manera, ¿verdad? Ese orden en la empresa, y usted, bueno, por lo menos en el caso mío lo asocio con calidad del servicio o del producto. Eso por un lado. La importancia del juego de palabras, bueno, fueron demasiadas cosas, en realidad son muchas y no las podría mencionar todas, pero hablaste del juego de palabras, la importancia de cómo transmitir la información en realidad a través de las palabras y las imágenes, cuáles estrategias usar, ¿verdad? Desde compartir tu historia de cómo empezaste en un negocio hasta las promociones, y al final me pareció muy importante, porque yo creo que esto es algo que nos pasa ahora a los que estamos intentando comprar en línea, y es que respondan el mensaje de WhatsApp a tiempo. Tal vez uno no espera que se lo respondan al minuto, porque se sabe que no es el único mensaje que puede estar ingresando, pero responder los mensajes en los tiempos que usted dijo y esa parte que usted explicó, eso me parece importantísimo, además de que la persona se pueda presentar, que una sepa quién le está atendiendo, desde un buenos días, ¿verdad? Esa parte que explicaste es muy, muy interesante, y creo que en resumen, ¿verdad? Un poco eso fue lo que se trabajó durante esta charla, invitar a las personas a que accesen para que la puedan ver completa, porque estuvo realmente muy buena, y que puedan hacer el enlace entre las 3 charlas, y ojalá puedan accesar a verlas, porque se van a correlacionar una con otra, desde neuromarketing, que fue la primera del jueves, las plataformas bancarias y las ventas en línea. Considero que las personas que están, las que están empezando y aquellas que son empresarias y no lo han hecho, de alguna manera tienen que atreverse. Y yo creo que ya para cerrar, Claudia, lo que dijiste al final, hay que animarse a los cambios, porque los cambios van a generar siempre crecimiento. Sabemos que a veces da miedo, pero tienen que atreverse. Y yo creo que usted tiene muchas experiencias de personas que le han comentado que cuando se atreven a hacer cambios ven crecer su negocio. Nosotras también recibimos esa retroalimentación de las personas y creo que es fundamental. Agradecerte, Claudia, por estar estos 3 días
brindándole esta información tan valiosa al pueblo de Naranjo y a todas las personas que han accesado de parte de la municipalidad y del Departamento de Gestión Social. Nuevamente muy agradecida. La agradecida soy yo por haber tenido esta oportunidad, por haberles podido colaborar en estos 3 días. Encantado, siempre me ha encantado apoyar emprendedores, pymes, porque yo también soy una emprendedora, yo también sé lo que cuesta tener un negocio, mantener un negocio también sé. Entonces, siempre me ha encantado esta partecita de mi trabajo, y ojalá que les haya encantado, invitarlos a que vean las charlas ahí, porque quedan en la página de la municipalidad. Si tienen algunos comentarios, a ver, yo me meto a ver si hay dudas, y pongan en práctica todas estas herramientas, todos esos consejos, que yo les garantizo que ustedes van a notar un cambio en su negocio, el cambio que ustedes están buscando. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado nuevamente, Ingrid, Grete, Adriana, Remy, que nos colaboró ahí con la parte de la presentación, a toda la municipalidad, también felicitarlos, porque son pocas las municipalidades que tienen ese tipo de iniciativas que son tan necesarias para la comunidad emprendedora del cantón. Así que muchísimas gracias y felicitarlos por esta iniciativa, que sigan adelante.